¿Cómo van, gente? Este es el canal Charlie Noticias. Como les decía, les traigo una saga de videos sobre la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que es grande esta saga, son varios capítulos. No sé qué número de video este sobre la Asamblea de la ONU, pero ya llevamos varios. Y les vengo a hablar sobre Bukele, el presidente salvadoreño, porque ahorita es tendencia en los medios opositores sandinistas por unas fotografías que se tomó con Pitipuá. Pero no les vengo a hablar de esa foto, eso se los traigo en otro video más extenso. Ahorita les quiero hablar cómo los está dejando en ridículo a la prensa opositora nicaragüense y a la prensa internacional en general. Vean cómo lo quiere su pueblo. Este video es antes que él entrara a dar su discurso a la Asamblea General de la ONU. Entonces, salvadoreños de a pie que viven en Estados Unidos, que son millones, muchísimos, se reunieron algunos ahí para poderse tomar fotos con él. Vean cómo lo quieren los salvadoreños que están en Estados Unidos, no son ni los salvadoreños que están en El Salvador. Entonces, ¿cómo es que nos vende la prensa internacional y la prensa opositora nicaragüense de que Bukele es un dictador, que Bukele es autoritario, que Bukele es un futuro Ortega, un futuro Fidel Castro? Pues su gente no lo considera un dictador y esa gente no creo que sea pagada. Esa gente no anda banderas del partido político al que representa Bukele, Nuevas Ideas. Bukele respeta los símbolos patrios del Salvador. Bukele respeta la libertad de prensa. Bukele respeta las ONGs. Bukele respeta la libertad de movilización. Bukele respeta la propiedad privada, no ha confiscado ninguna empresa, ni ninguna casa o ningún negocio de ningún salvadoreño. Entonces, ¿por qué la prensa internacional y la prensa opositora nicaragüense vive empeñada en hacernos creer que Bukele es un dictador y un tirano para su pueblo? Y vean este otro video de que es cuando él va entrando allá al edificio de la ONU para dar su discurso. Vean cómo lo reciben el resto de representantes del resto de países del mundo. ¿Será que si fuera un dictador Bukele como lo pintan los medios zurdos internacionales y los medios zurdos sandinistas nicaragüenses, lo recibieran así sus colegas del resto de países? Vean cómo le aplauden. Entonces, ¿por qué la prensa internacional y la prensa opositora nicaragüense sigue con este disco rayado de que Bukele es un dictador y es un futuro Maduro, un futuro Castro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Bukele para levantar ese odio en la prensa zurda internacional? Y ahora lo que yo hice es traer el ejemplo de presidentes socialistas de izquierda de Latinoamérica para que vean cómo lo reciben a ellos ahí en la ONU. Entonces, por un lado, supuestamente Bukele el dictador, Bukele el malo, Bukele el tirano, lo reciben con bombo y platillo el pueblo y el resto de colegas del mundo. Entonces, esa parte ya se desmonta. Bukele no es visto como un dictador ni por su pueblo ni por la comunidad internacional. Ahora vean cómo reciben a este presidente colombiano, Gustavo Petro, también cuando iba a dar su discurso, me parece que fue el día de ayer, en la ONU. Vean cómo se van la gran mayoría de representantes del mundo. Y vean la reacción de Petro. Es oro eso. Él no sabe qué está pasando. Está atónito. No entiende qué está pasando. No entiende por qué reaccionan así el resto de representantes. Y eso es por dos factores fundamentales. Vean la cara desencajada de Petro. Eso es cine. Entonces, una razón primordial es porque el año pasado Petro dijo que el petróleo causaba más daño que la cocaína. Imagínense ustedes. Y la segunda, para mí, razón que tiene más peso es que Petro está a favor de la invasión que hizo Rusia a Ucrania. Petro está a favor de que Putin pues anexe esa parte de Ucrania a Rusia y obviamente los países que están en desacuerdo, que son la gran mayoría, muchos de sus representantes se levantaron por eso. Entonces, por una parte vemos que el dictador, la gran mayoría lo aplauden, todos se quedan para oír su discurso y el pueblo cómo lo recibe.
Por otra parte, al socialista de la nueva izquierda, el guerrillero que va a transformar Colombia y que va a ser ejemplo de otros países que quieran optar al socialismo, vean cómo es repudiado por sus propios colegas. Ahora vean cómo reciben aquí los activistas cubanos al dictador, al tirano, al déspota Díaz Canel. Esos son activistas cubanos que estuvieron también ahí afuera de la ONU cuando Díaz Canel habló el lunes. Entonces, ¿cómo me vienen a decir que Bukele también es un dictador? Vean que les traje 3 ejemplos. Pero ¿por qué los medios internacionales se enfocan en lo que hace o deja de hacer Bukele y no se enfocan realmente en este tipo de protestas en contra de los tiranos, en contra de los presidentes socialistas que son la vergüenza para sus países? Que llegaron ahí al poder no por una amplia mayoría, sino por un descontento y un voto castigo para los gobernantes de derecha ineptos que habían, o la centroderecha o la centroizquierda que en realidad solo destruyeron sus países. Entonces les traía esto para que vieran cómo el discurso que tal vez alguno de ustedes habrá llegado a comprar de que Bukele es un tirano, Bukele es un déspota, se viene a desmontar en la ONU y se ha desmontado siempre, pero es bueno combatir estas narrativas porque lo que quieren hacer es que el método Bukele no sea copiado por otros países. Y en específico los nicaragüenses podemos y debemos de copiar el método Bukele en una Nicaragua democrática. Solo tenemos que cambiar 2 palabritas, sandinismo por pandillas. Lo vamos a copiar de cabo a rabo, ese método Bukele, para hacer megacárceles para todos los cómplices del sandinismo, todos los actores materiales, intelectuales, cómplices por omisión o cómplices por acción. Y van a ver cómo Nicaragua va a cambiar. Tenemos que también hacer reformas constitucionales para reformar esa constitución que prácticamente está podrida, que es la que nos dejó de herencia el sandinismo en los 80. Tenemos que cambiar completamente el poder judicial. Tenemos que reformar el poder legislativo. Tenemos que reformar nuestro sistema de justicia. Tenemos que reformar nuestras fuerzas de seguridad. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.